Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Bienvenida, querida familia de fe, a un nuevo encuentro que nos permite reunirnos a través de estos medios y honrar al Señor con nuestras voces, honrar al Señor con nuestros corazones, honrar al Señor con nuestra disposición a aprender de Él.
Saludos a todos allá en casa, a cada uno de los chicos, los adultos, los bebés que están ahí en casa. Un gran abrazo para todos ustedes. Les voy a invitar a que me acompañen a orar como siempre cada domingo en estos encuentros dominicales. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque encontramos en vos la posibilidad de servir, Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no nos quitas la posibilidad de servirte, porque en todo momento tu invitación está abierta a que nosotros podamos utilizar nuestros dones para la gloria de tu nombre, para la edificación de la iglesia y para la bendición de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por ello, Señor, y ahora nos dejamos en tus manos para que vos nos bendigas y nos ilumines con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, esta semana estaba pensando justamente en si podríamos describir nosotros a una persona en una sola palabra, por ejemplo. Y evidentemente parece que no, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que no, porque de alguna forma cada uno de nosotros tenemos procesos psicológicos, procesos neurológicos totalmente diferentes, o por lo menos si bien es cierto, nuestra mente, nuestros procesos son similares, también hay otros elementos que por ahí podrían atravesarlos. Por ejemplo, somos personas que tenemos la capacidad de aprender nuevas cosas, y eso también puede modificar en algún momento o atravesarnos en algún momento a cada uno de nosotros. Las situaciones que vivimos, estamos entonces sujetos al ambiente, estamos sujetos al contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, lo cual puede influir en nuestras vidas, ya sea el trabajo, ya sea la familia, ya sea el vecindario, ya sea la carga de estrés que estés viviendo, ya sea la situación de dolor o ya sea la situación también de angustia que puedes estar viviendo. Entonces todas estas cosas nos atraviesan y sin duda alguna nos mueven, nos modifican. Así es que catalogar a una persona en una palabra, en una primera impresión, en una mirada dicotómica, es difícil. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo creo que cada uno de ustedes, muchos de ustedes conocen a nuestro perrito Coco, uno de los dos que tenemos. Tenemos a Mona y tenemos a Coco. Bueno, a Coco muchos de ustedes lo conocen y para quienes no lo conocen, ahí estoy mostrando una foto de Coco, de Coquito, y quienes lo conocen han visto que él es quiere siempre estar apapachado, quiere siempre estar abrazado. Es muy tierno por ese lado. Por otro lado también, Coco no solamente es tierno, no solamente le gusta que lo apapachen, estar ahí en los brazos de las personas, sino que también Coco en algún momento es un poco cascarrabias, es un poco manipulador también. Aunque también por otro lado, como cualquier perrito, le gusta jugar, como cualquier perrito es feliz cuando regresa uno después de 5 minutos de haberse ido y mueve la cola y está feliz junto obviamente con Mona. Así es que Coco, si tuviera que ser definido en una sola palabra, no podríamos definirlo, y mucho menos decir en definiciones dicotómicas que Coco es malo o Coco es bueno, que Coco es desobediente o Coco es obediente, o que es tierno o que es insensible. Así es que es difícil, sin duda alguna, definir, catalogar a una persona, en este caso Coco, con una sola palabra. Y eso pasa exactamente con nosotros. La pregunta inicial era, ¿podríamos describir a una persona en una sola palabra? No por las complejidades que se dan alrededor de las personas. A veces en la vida cristiana podríamos pensar que acercarnos a la palabra de Dios de forma profunda, de forma estructurada, de forma más sistemática, podría llegar a no ser del Espíritu.
podría llegar a dañar nuestra fe, y nada más alejado de esto, porque cuando yo veo a un apóstol Pablo, que realmente es un bocho, un bocho de la fe, veo un apóstol Pablo intelectual, veo un apóstol Pablo profundizando en las escrituras, veo un apóstol Pablo preparado también para explicar las escrituras. Así es que nada más lejos esto de pensar que estudiar la Biblia y profundizar en ella no es del espíritu, mucho menos que puede dañar nuestra fe. De hecho, cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos, más debe de arder nuestros corazones por conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así es que yo veo a este apóstol Pablo realmente profundizando, enseñándonos con gran profundidad, pero al mismo tiempo también tratando de ponerlo en un marco donde yo pueda comprenderlo. Eso es lo que justamente pasa con la carta a los romanos. Y esa es justamente la propuesta que les traigo, una nueva serie que se llama Romanos, el poder de Dios para la salvación. Aparte de las otras series que tenemos, vamos a estar también sumando esta serie que se llama Romanos, el poder de Dios para la salvación. Así es que vamos de lleno a nuestro texto bíblico, vamos a ir viendo versículo por versículo, detalle a detalle, vamos a ir desmenuzando el libro de Romanos, vamos a ir degustando esa palabra de Dios y cómo ella puede atravesar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Vamos a nuestro texto de esta mañana, vamos al capítulo 1, versículo 1. Si ustedes tienen en su casa ahí la Biblia, pueden tomarla, si no, pueden verla en pantalla. Dice así: Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. La carta a los romanos es la única carta que Pablo escribe solo, aunque realmente la escribió con la ayuda de un escribano que aparece en Romanos 16:22, que es Tercio. Pero de hecho en las otras cartas aparece Pablo escribiendo con otras personas, ayudándose de otras personas a comunicar o a llevar la misiva, la carta, la epístola. Y entonces vemos el trabajo en equipo que tenía Pablo con el equipo apostólico, ¿no? La carta tiene un gran saludo, es un resaludo realmente cuando uno lo ve en griego, y bueno, en español también está descrito, es muy largo ese saludo. Incorpora dentro del saludo una confesión de fe. Es una confesión de fe, un credo, ¿no? Algo que iniciaba con creo en, ¿no? Y ahí se describía en qué se creía. Bueno, este credo está incluido aquí en este saludo. Y bueno, es algo particular aquí porque no pertenece a Pablo, no lo escribió Pablo. Lo que hizo Pablo es retomar un credo de las comunidades iniciales, ¿no? De las comunidades primitivas, antes de que él llegara a establecer algunas, y entonces toma ese credo y lo suma a su saludo. Esto tal vez con algún objetivo de querer llegar a Roma y mostrar que él también conoce este credo y que está de acuerdo con ese credo. Pero ya lo vamos a ver poco a poco, Así es que si nos damos cuenta nosotros aquí, Pablo lo que hace es una defensa de su misión a las comunidades paganas, a las comunidades que no eran judías. Y Pablo se describe entonces de tres formas, lo vemos en pantalla. El primer título que vemos aquí que Pablo utiliza es siervo de Jesucristo, ¿no? Siervo, que en griego es doulos, justamente significa esto, significa siervo, con la idea de ser un esclavo en contraste con un hombre libre, ¿no? Y hay algunos pasajes bíblicos, si ustedes quieren después profundizar un poco más. Subraya la dependencia total por parte del apóstol Pablo en la comunicación del evangelio. Ya en el Antiguo Testamento hubieron muchas personas que Dios llamó, como por ejemplo Moisés, Josué,
David, Jeremías, Isaías, así es que estuvieron de todo tipo de personas, ¿no? Abraham, y Dios los llamó independientemente de quiénes eran. En sus designios Dios decidió llamarlos, y en su misericordia y en su gracia Dios decidió llamarlos, ¿no? Siervo también era una palabra utilizada por los misioneros en el cristianismo naciente, es decir, para referirse a uno u otra persona, siervo, ¿no? Esta era más o menos la idea de cómo los misioneros se trataban entre sí en el cristianismo naciente. Otro de los títulos que utiliza el apóstol Pablo aquí es justamente este, apóstol. Apóstol, que significa enviado y que tiene su trasfondo en una institución judía, es decir, tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento, en relación a aquellos que eran enviados por alguien superior y que llevaban todas las prerrogativas o todos los derechos para cumplir una misión. Al cumplir esta misión, esta persona regresaba a dar cuentas a quien lo había enviado. Algo de esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús capacita a sus discípulos, forma a sus discípulos, los envía a predicar las buenas nuevas. Y Pablo justamente hace eco de todo esto para decir que él es un apóstol, que él es un enviado, realmente que es alguien que ha sido llamado también para realizar una tarea y ser enviado a ella. Y él hace inclusive alguna comparación con algunos profetas, con Isaías y Jeremías específicamente, y a usanza de lo que era Jeremías e Isaías, así también Pablo se ve a sí mismo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 9, 1 al 2, Gálatas 1:1, y lo comparamos con Jeremías 1:5 e Isaías 49:1, si ustedes quieren profundizar un poquito más. Y en tercer lugar está también el título que habla de la cualidad específica de la vocación que ha recibido de Dios, que es el ser un hombre escogido, el ser un hombre separado para la predicación del Evangelio de Dios. Aquí es fundamental entonces entender que Dios le da una misión a Pablo que cumplir, que ha sido apartado para ello, ¿no? Que le confiere al apóstol, o que lo llama y que lo reconoce como apóstol de Dios, porque el énfasis aquí está no tanto en la jerarquía, no tanto en que es el apóstol, no, es en el reconocimiento que se le da a su misión, ¿no? En el reconocimiento que se le da al por qué y el para qué ha sido llamado y ha sido enviado, no tanto a la jerarquía, sino más bien a la misión y al propósito que tiene Pablo de comunicar el Evangelio. Pienso que cuando hablamos de servicio, de ministerio, de dones dentro de la iglesia, debemos de atravesarlos a través del principio de Marcos 10. ¿Cuál es ese principio? Vamos en pantalla. Dice así Marcos 10:42 en adelante. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que este principio hermoso que vemos en Marcos 10 es pertinente para el servicio, es pertinente para el llamado, para la misión, es pertinente para los ministerios, me parece a mí. Y aquí déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? ¿Para qué crees que Dios te está llamando a servir en esta iglesia? Tal vez en esta cuarentena Dios te ha mostrado que vos debes de servir y que puedes servir en un ministerio, que puedes servir dentro de la iglesia. Y eso es bueno, porque a veces creo yo que hay
hay obviamente todo de cierto en este texto que dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Creo que muy pocos responden al llamado de Dios y por eso tal vez a veces en las iglesias muchos se sobrecargan de trabajo. Tal vez también tenemos que entender que los que se sobrecargan de trabajo, por ahí tenemos que entender que no estamos llamados al activismo dentro de la iglesia, sino estamos llamados a la adoración, estamos llamados a poder rendir nuestro servicio al Señor, poco o mucho. Así es que cada iglesia va a ir en procesos acorde a como el Espíritu le dirija a la iglesia, y tenemos que estar contentos con esos procesos y desarrollarlos con excelencia. Eso es importante. Así es que en ese sentido me parece a mí que obligar a las cosas no es lo importante. Me parece que cuando uno va a servir tiene que ser algo que nace del corazón, tiene que ser algo que nace del agradecimiento de las bendiciones que yo tengo y de la gracia de Dios depositada en mi vida, y también tiene que nacer del deseo de servir con alegría, porque no hay nada más lindo que servir con alegría, que yo esté disfrutando lo que estoy haciendo. Evidentemente esto es atravesado por muchos procesos, pero que sin duda alguna, si pedimos a Dios, Dios nos dará sin duda alguna la salida y nos ayudará a poder encontrar la alegría en el servicio. Continuamos con la lectura del capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, que dice así en pantalla: que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu Santificador fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Así es que vemos en el versículo 2 cómo Pablo demuestra que el evangelio que predica está anclado en el Antiguo Testamento, está anclado en la fe judía, está anclado evidentemente en los profetas. Luego dice que en el versículo 3 y 4, algo que ya les había mencionado, que hay un credo aquí que Pablo suma, que no es suyo, pero que de alguna forma le ayuda a identificarse con la comunidad de Roma. Veamos otra vez el credo que aparece en versículos 3 y 4, aunque ya lo leí, me parece que está bueno volver a leer ese credo que Pablo suma acá. Dice así: este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu Santificador fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Particularmente me encanta cómo Pablo menciona esto del poder de Dios que está presente, y sobre todo a partir de la resurrección, o entrelazado con el tema de la resurrección, porque entonces ahí se ve un poder absoluto que Dios utiliza a través de su Hijo para establecer una nueva relación con cada uno de nosotros, en este caso con judíos y no judíos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, más adelante Pablo lo va a describir y yo me voy a adelantar un poco a eso, porque en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice lo siguiente: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que el poder de la resurrección, ese poder absoluto, rompe las líneas religiosas del pueblo de Israel, rompe esa posibilidad de pensar no solamente desde lo étnico, solamente desde las estructuras, desde las leyes,
y va más allá, porque a través del poder de Dios en la resurrección de Cristo se rompe lo étnico, se rompe lo grupal, se rompe todo lo estructural, para convertirlo en algo personal, para convertirlo en algo relacional, para convertirlo en algo propio, personal. Me encanta la imagen que Pablo utiliza sobre la adopción, porque alrededor de la adopción siempre van a haber dudas, siempre van a haber interrogantes, miedos, presuposiciones, prejuicios, tanto en los padres o madres adoptantes como en las personas que rodean ese proceso, ¿no? Así es que puede llegar a afectar evidentemente esa situación. No hay duda de que puedan haber preguntas, por ejemplo, ¿cómo va a ser mi relación con ese chico o chica? Algunas dudas más serias o más fuertes como ¿va a salir malo o va a salir bueno? Increíble, pero existen ese tipo de cuestionamientos. Y así muchos otros evidentemente, pero cuando llega ese niño, esa niña a la vida de padres y madres adoptantes, es evidente que la relación y el proceso es el mismo como en cualquier caso de un parto, de un nacimiento, de casos biológicos, porque la verdad que no se está tratando con extraterrestres, son vidas, son corazones, son hijos e hijas, y los padres se vuelven padre y madre simplemente. Entonces yo creo que es una excelente imagen que Pablo utiliza para mostrarnos cómo Dios decide acercarse a la humanidad y ofrecerle su amor y ofrecerle una relación que tiene los mismos derechos que cualquier hijo. Y entonces ese regalo se vuelve especial, se vuelve un regalo de gracia, inmerecido, y nosotros entonces entramos a ser hijos e hijas de Dios, y eso es maravilloso. Continuamos con nuestra lectura. Dice Romanos capítulo 1 versículo 5: por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es llamativo entonces que al recibir el don apostólico, el llamado a la comunicación del evangelio no sea a través de la obligatoriedad, sino a través de la persuasión, porque ahí dice persuadir, es decir, dar un testimonio de fe libre de los condicionamientos de ley, de religión judía, y entonces esto abre también la posibilidad, se extiende a otros pueblos, pero no en modo de obligatoriedad, sino más bien que ese apostolado, ese enviado y esa persuasión que se da, realmente va en palabras de persuasión, en palabras sabias, en palabras respetuosas de la comunidad. Y esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:7, que vamos a ver en pantalla. Dice así, versículo 7: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así, nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererles. ¿Cómo entonces nos acercamos nosotros a nuestros vecinos? ¿Cómo les compartimos nosotros nuestra fe? Es evidente, como muy bien lo hemos leído, que no es a través de la autoridad, a través del autoritarismo, a través del juicio, del señalamiento o de darles, de obligarlos y de llevarlos contra la espada y la pared. No. Evidentemente, como muy bien lo dice 1 Tesalonicenses, debemos de llevar a las personas a evidenciar que nosotros nos acercamos a ellos con delicadeza, con respeto, con cariño, con amor, con comprensión, cariñosos, persuasivos sí,
porque queremos compartir algo que tenemos en nuestras vidas y en nuestros corazones y queremos que también nos impregne a ellos, pero que sean nuestras vidas atravesadas por el amor de Dios las que lleven a esa persona a querer desear adoptar también esta fe que hoy nos apasiona a nosotros. Para ir finalizando el saludo y también nuestro estudio de esta mañana, dice versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Romanos. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Si nos damos cuenta, el interés principal de Pablo es en mostrarnos que somos amados de Dios. De hecho, el amor es uno de los temas fundamentales en las cartas de Pablo y también en el Nuevo Testamento. Y aquí me gustaría comentar algo. Me gustaría que pensáramos cómo a veces la imagen de Dios afecta nuestras prácticas de fe, afecta nuestro acercamiento al otro, afecta nuestras relaciones con el otro. Porque yo siempre he pensado que dependiendo de cómo veamos a Dios, así también vamos a trabajar en la iglesia, vamos a trabajar el acompañamiento con las personas. Si nosotros vemos que Dios parece un Dios empresario, entonces la iglesia va a ser manejada como una empresa. Si nosotros vemos a un Dios tipo militar, entonces así también será nuestro acompañamiento a la iglesia de Dios. Si nosotros vemos las figuras de pastor de ovejas como acompañamiento y las sustituimos por un acercamiento tipo domar potros, entonces también así se desvirtúa nuestro acompañamiento a las personas, porque es evidente que nuestro acompañamiento a las personas no es para domarlas, es para acompañarlas, es para estar con ellas, con ellos. Y por eso la figura del pastor, la figura del buen pastor también en la vida de Jesús. Me parece que eso es importante, empezar a transformar también nuestras visiones de cómo es la iglesia, empezar a repensarnos como iglesia, empezar a cuestionarnos también cómo estoy actuando correctamente, no estoy actuando correctamente. A ver, aquí no desconocemos que hay procesos de perfeccionamiento y que nosotros podemos llegar a cometer errores, y está bueno reconocer esos errores para buscar mejorar nuestras vidas, para buscar nuestro servicio dentro de la obra del Señor. Es importante entonces, como pastores, como discípulos, como discípulas, como líderes de ministerio, como personas que colaboran, que sirven, que nos repensemos en esa dimensión de nuestro apostolado, de nuestro privilegio de ser enviados a comunicar la palabra, de cómo la estamos compartiendo y cómo llevamos a cabo nuestro servicio. Creo que Dios, sin duda alguna, nos acompañará, nos hablará y nos dará el consejo que necesitamos. 3 palabras más que me llaman la atención para finalizar: Padre, gracia y paz. Padre, creo que tiene 3 aspectos decisivos que ustedes ven ahora en pantalla, porque la imagen bíblica de Padre tiene que ver con que a Él se le debe la existencia, y eso está en Deuteronomio 32:6 y Marcos 2:10, por lo que merece respeto. Eso está en Malaquías 1:6. El segundo aspecto de la imagen bíblica de Padre es que Él es el que cuida de los hijos, por lo que merece confianza. Eso está en Mateo 6:7, 31 al 33, 7 al 11 y Lucas 11:9 al 13. Y como tercer aspecto, Él sobresale por su misericordia y amor gratuito. Eso aparece en Salmo 103, 8 al 13 y en Lucas 15, 11 al 32. Que esto debe de ser imitado y comunicado
por todos y cada uno de nosotros. Así es que Pablo concluye entonces con estas 3 palabras hermosas, deseando entonces como una bendición al estilo de Aarón, donde le desea gracia y paz. Gracia, que era un saludo dentro de las cartas griegas, y paz dentro de la comunicación hebrea. Así es como finaliza Pablo este saludo, donde hemos podido disfrutar, donde hemos podido profundizar mucho más, y donde seguramente podemos aplicar a nuestras vidas cada una de estas cosas que hemos aprendido. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque juntamente con Pablo nosotros somos elegidos, somos llamados, somos enviados, Padre Celestial, para compartir las buenas nuevas de salvación. Ese evangelio por el cual Pablo también se entregó al servicio, lo cual nosotros también queremos hacer. Padre, muchísimas gracias porque vos has mostrado en nuestras vidas tu amor, porque vos has mostrado en nuestras vidas la relación que tenemos como Padre, la cual no se puede en ningún momento deshacer. En ningún momento podemos y se podrá y nadie podrá separarnos del amor que nos une a vos, porque sos nuestro Padre, porque sos quien nos cuidas, porque sos en quien depositamos nuestra confianza, porque sos quien nos amás y porque sos al que queremos servir. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Te dejamos en tus manos nuestras vidas, nuestro servicio y nuestros deseos de agradarte. En el nombre de Jesús, Señor. Querida familia de fe, muy buena semana. Los dejo con un anuncio importante para la comunidad y que ha sido de mucha bendición para esta iglesia. Así es que con ustedes dejo este pequeño mensaje, posteriormente una hermosa adoración. Bendiciones. Muy buena semana.